Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El exministro socialista José Luis Ábalos ha roto su silencio sobre Santos Cerdán y Koldo García tras dimitir por el informe de la AUCO que le vincula con presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública. En declaraciones a la cadena SER, Ábalos afirmó: Santos Cerdán me utilizó y se definió como el imbécil de todo esto. Asegura haber sido manipulado por ambos, quienes según él ya venían con una dinámica corrupta desde Navarra y presionaron para influir en contrataciones desde el ministerio. Ábalos niega haber cobrado comisiones o que exista financiación ilegal en el PSOE y dice no reconocerse en los audios difundidos tras el informe. También criticó al presidente Pedro Sánchez y al partido por aislarlo y maltratarlo tras el estallido del caso, mientras asegura Cerdán fue respaldado hasta el final. Bueno, ayer la cadena SER se ponía en contacto con Ábalos y la verdad es que las declaraciones de Ábalos eran pues curiosas. Decía Ábalos que no, que la corrupción es de Koldo y de Cerdán y que él ha sido el imbécil del asunto, que a él le han colado toda la trama de corrupción y que él no tiene nada que ver con toda la basura y que además pues piensa declarar el lunes y que no descarta cooperar con la Fiscalía. Bueno, pues ¿se imaginan ustedes que al final Ábalos y Aldama hagan un frente común? No sé, ya me imagino las escenas, los dos declarando a dúo en las puertas del juzgado. Lógicamente, Ábalos pues tiene que desmarcarse de la corrupción, tiene que decir que la corrupción, que los corruptores eran otros, en este caso Koldo y Cerdán. Y ojo, que hay una parte del argumento de Ábalos que tiene su sentido. Lo que dice Ábalos es: todo esto era una trama que venía desde Navarra y que a mí me llega. Y en eso le creo absolutamente. Efectivamente, la trama viene de Navarra. Lo que no descarta que Ábalos tuviera otras cosas anteriores. En fin, pues todos los negocios con su ONG Fiadelso, pues no creo que ahí le metiera a nadie. Don José Luis, eso me parece que era de su cosecha. Pero en la parte de que esa trama navarra de repente extendió sus tentáculos por toda España, pues tienes razón. Lo de que él pues fuera engañado, le metieran ahí, hombre, no, don José Luis, eso suena un poco increíble, pero bueno, entiendo que usted tiene que articular su línea de defensa. Me gusta lo de que anuncie que va a pactar con la... bueno, que no descarta pactar con la Fiscalía. Estaría muy bien que Ábalos nos contara lo que sabe. Ya saben ustedes que el episodio este del registro de Ábalos a mí me suena ya como antesala al pacto con la Fiscalía. Creo que después de todo lo que llevábamos conocido de la trama, etcétera, etcétera, pues hombre, que Ábalos tuviera allí en su casa 34 dispositivos electrónicos, el numerito de que hiciera sacar un disco duro a la actriz con la que estaba, como diciendo, a ver, no os perdáis con tanto dispositivo electrónico, el importante es ese, el que lleva en el pantalón esta chica. Y resulta que el que llevaba en el pantalón esa chica, dice Ábalos, que tiene conversaciones suyas con Pedro Sánchez y otros ministros. Hombre, pues puede estar muy bien, ¿no? Por cierto, ¿en qué quedaron aquellas declaraciones de Aldama al principio hablando de un Airbnb por la zona de Atocha
que había alquilado Aldama para fiestas donde parece ser que habían asistido Koldo Ábalos y Ángel Víctor Torres. Me gustaría saber en qué ha quedado, en qué ha terminado esa historia. Si se desmintió, si se han aportado más pruebas. No lo sé, a lo mejor pues el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, que al parecer está en el horno, pues nos aclara un poco del asunto. Es que son tantos los frentes abiertos que se van quedando informaciones ahí atrás, tapadas por otras informaciones, que luego son tapadas por otras informaciones, etcétera. Bueno, el caso. Tenemos a Koldo cantando, Ábalos cantando o a punto de cantar, Cerdán pues recién dimitido. Ábalos dice que todo fueron Koldo y Cerdán y que en realidad él fue el bobo del asunto. ¿Cerdán qué dice? Pues hombre, Cerdán dice que los corruptos eran los otros. Escuchen. La UCO ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, autorización para investigar las cuentas bancarias de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, implicado en la trama de presunta corrupción del caso Koldo. La petición incluye requerimientos a varias entidades bancarias y a la agencia tributaria para acceder a los movimientos financieros del que fuera número 3 del PSOE. Por su parte, Cerdán niega haber participado en una red de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Según informa El País, Cerdán ha compartido su versión con su entorno, aunque esta se percibe como una excusa. Alega que su único error fue conocer la trama y no denunciarla, descartando así cualquier responsabilidad directa. Cerdán declarará de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio, 2 días después de las comparecencias de Ábalos y Koldo. Además, su defensa estará a cargo de Benet Salellas, exdiputado de la CUP. Bueno, ¿qué dice Cerdán? Pues que la culpa es de los otros, que realmente él estaba ahí y su único error fue no denunciar la trama corrupta. Ojo, no denunciarla. Eso quiere decir que la conocía. Y el error fue no denunciarla. Interesante matiz. Vamos a ver. ¿Alguien puede creerse que se monte la trama corrupta que se ha montado sin la voluntad, sin la participación consciente, sin la dirección, al menos operativa, de Cerdán? Pues difícil. ¿Alguien puede creerse que la trama pudiera funcionar sin la voluntad, sin la participación consciente, sin las órdenes de Pedro Sánchez? Pues difícil. ¿Por qué? Pues, hombre, Cerdán, pues está claro, si la empresa de su amigo o suya, no sé, luego veremos que dice esa empresa que Cerdán no es dueño de una parte, pero aunque fuera el 100% del amigo, si la empresa del amigo estaba metida en adjudicaciones completamente incomprensibles, teniendo en cuenta su tamaño, no llegaba a los 10 empleados, si esa empresa pues tenía línea directa con el gobierno navarro, si esa empresa pagaba a Koldo un sueldecillo mensual, si esa empresa hacía transferencias a la ONG de Ábalos, si esa empresa contrataba un alto cargo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, poco antes de la llegada de Delcy a Madrid, que ya me dirán ustedes por qué un alto cargo de Petróleos de Venezuela va a venirse a España a trabajar en una pequeña constructora navarra que no llega a los 10 empleados, o sea, completamente demencial. Evidentemente Cerdán está hasta las trancas en todo el asunto. Pero es que los datos que están saliendo sobre lo del amigo de Pedro Sánchez, el que arruinó Correos, y que allí por donde pasaba iba colocando a gente que luego resultaba fundamental para la trama, pues hombre, apunta a que Cerdán no era el factotum, que el factotum era Sánchez, que es quien coloca a su amigo en Correos y posteriormente en otro puesto, y curiosamente, pues oiga, gente necesaria para la trama pues es colocada por el amigo en determinados puestos. Ejemplo, la fontanera Leire Díez en Correos en la dirección de Filatelia. Bueno, vamos a ver cómo van progresando las investigaciones judiciales.
tienen una defensa pues un poco dificilita, los tres, Koldo, Ábalos y Cerdán. Cada uno de ellos evidentemente intentará echar la responsabilidad a los otros, pero fíjense en que ya ninguno de los tres niega la existencia de la macrotrama corrupta. Y fíjense en que lo que queda por salir, pues ya solo puede tirar para una parte, que es para arriba. Vamos a ver lo que tarda el uno en verse mencionado en determinadas conversaciones, quizá en las conversaciones que llevaba Anaís en el pantalón, en ese disco duro que Ábalos supuestamente le hizo tratar de ocultar a la Guardia Civil. Bueno, decía antes que esta empresa navarra, Servinavar, pues es propiedad del amigo de Cerdán, o también de Cerdán, porque no está claro, porque ha sacado un comunicado la empresa negando que exista ningún documento privado donde Cerdán adquiera el 45% de la compañía. Escuchen. Servinavar 2000 ha desmentido que el exdirigente socialista Santos Cerdán haya sido o sea socio de la empresa, como sugieren los informes de la UCO. En un comunicado enviado al diario de noticias, el propietario de la compañía, Anchón Alonso, asegura que Cerdán no ha sido nunca ni es socio de Servinavar 2000 SL y subraya que no existe ninguna escritura que acredite la adquisición de participaciones por su parte. Alonso reconoce haber mantenido una relación de amistad con Cerdán durante años, pero aclara que esta ha sido completamente ajena a las actividades profesionales de ambos. Además, insiste que ni en el informe de la UCO ni el procedimiento penal que se deriva de él atribuyen a la empresa o a su propietario actividad delictiva alguna, porque, asegura, no se ha cometido delito alguno. Bueno, evidentemente, ¿qué va a decir la empresa? Yo no he hecho nada irregular, etcétera, etcétera, etcétera. También entra dentro del derecho de defensa de este señor, Anchón, amigo de Cerdán y amigo, al parecer, de gente de Bildu, como comentaba don Julio Ariza ayer en esta mesa de tertulia. Dice Servinavar, dice Anchón, el amigo de Cerdán, que no es verdad que exista ninguna escritura pública, que no es verdad que exista ninguna escritura en la que Cerdán parece poseer el 45% de la empresa. Pues no lo sé. Todos los medios han informado de ello. Supongo que la información sale de la UCO, pero en cualquier caso sería un dato irrelevante de cara a tratar de juzgar si existe o no una trama de corrupción. Servinavar, pues es una empresa de Cancamacola. Vamos, que me la puedo montar yo con 3 amigos. Servinavar es una empresa que, a pesar de ser de Cancamacola, resulta que entra en uniones temporales de empresa con una gran constructora como Acciona. Ya me dirán ustedes para qué necesita Acciona ir en unión temporal de empresa con una empresilla de Cancamacola de menos de 10 empleados de Navarra, salvo que es que la condición que se le pone a Acciona para poder obtener ciertos contratos sea la presencia de esa empresa que resulta que es de un amigo de Cerdán. Da igual si Cerdán tenía el 45% o no, vamos a ver si dice la verdad la empresa o si es verdad que existe esa escritura. Pero aunque no existiera, seguiría siendo amigo íntimo Anchón de Cerdán, y por tanto pues todos seguiríamos intuyendo por qué era necesaria la presencia de Servinavar en determinadas concesiones que eran efectuadas por un ejecutivo navarro, por un gobierno autonómico navarro, donde pues está María Chivite, del núcleo de Cerdán, y donde el consejero de Obras Públicas resulta que es el tío de María Chivite. Esto es como lo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y donde estaba también en ese núcleo de poder la que hoy es ministra, Elma Saiz. Y resulta que esta empresilla de 10 empleados, no llegaba a 10 empleados, contrata a un tío de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, hacía transferencias a Koldo, hacía transferencias a la ONG de Ábalos, pero no hay nada irregular en sus actividades, dice el dueño de Servinavar.
Pues no lo sé. Vamos a verlo, ¿no? Evidentemente las pesquisas judiciales ya han comenzado, ya se registró la sede de la empresa, ya se registraron los domicilios tanto del dueño de la empresa como de algún ex alto cargo de Acciona, y vamos a ver qué es lo que va saliendo de todas las concesiones. Por lo pronto, pues María Chivite no parece que vaya a durar mucho en su cargo, aunque ella dice que antes morir que dimitir, y que no hay ningún motivo para dimitir, pese a que le acaba de dimitir el número 2, porque resulta que el número 2 de María Chivite había metido a su novia en la empresa Servinavar. En fin, ¿qué quieren que les diga? Apesta a epicentro de la corrupción. Bueno, pero esto es uno de los frentes, quizá el más activo en estos momentos que tiene abiertos Pedro Sánchez. Tiene muchos otros, y alguno más que se le va a abrir. Uno de los más escandalosos es el del fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado que filtró documentos confidenciales de un contribuyente simplemente por dañar a un enemigo político de Sánchez, que es Ayuso. Bueno, ya saben ustedes que el juez del caso ya ha dictado auto de procesamiento. La Fiscalía, que depende de García Ortiz, pues se opone a que se mande a juicio a García Ortiz, es decir, García Ortiz se opone a que se le mande a juicio a él mismo. La Abogacía del Estado, es decir, Pedro Sánchez, también se opone a que se mande a juicio a García Ortiz, pero hay una serie de acusaciones en el caso. ¿Ven ustedes para qué sirven las acusaciones populares? Por ejemplo, para intervenir cuando la Fiscalía está al servicio de los delincuentes. Hay una serie de acusaciones populares que son las que están impulsando la causa contra García Ortiz, y una de ellas es una asociación de fiscales. Asociación de fiscales que pide en su escrito de acusación 6 años de cárcel para García Ortiz y pide además que sea apartado de sus funciones. Escuchen. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, pide 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta prevaricación y revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según la APIF, García Ortiz filtró deliberadamente correos de la defensa para ganar el relato, lo que habría dañado gravemente la imagen del Ministerio Fiscal. El escrito al que accedió el Confidencial denuncia que su actuación ha deteriorado la percepción pública de la Fiscalía. La asociación también solicita que declare como testigo Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, por unos mensajes que lo situarían al tanto de las maniobras para perjudicar a Ayuso a través de la filtración. Además, APIF pide 4 años de prisión y 12 de inhabilitación para Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscal Provincial de Madrid, como cooperadora necesaria. Bueno. Importante lo de que la acusación popular de la APIF pida que sea suspendido de sus funciones. Ya saben ustedes que la caradura, la indecencia, el desparpajo de Pedro Sánchez ha llegado hasta el punto de que, aunque tiene a su fiscal general del Estado procesado, ni le cesa ni le exige la dimisión. Podría haberse enfangado más la Fiscalía, podrían haberse prostituido más las instituciones, pues supongo que sí, pero resulta muy difícil. Pedro Sánchez no tiene respeto por nada ni por nadie, y lo malo es que este tipo de personajes megalómanos, un poco piraos, que para los que el poder lo es todo, pues siempre encuentran siervos dispuestos a arrastrarse por el fango lo necesario para lamer las botas del amo. Ejemplo, García Ortiz. Ya le vale a este señor. O sea, está dejando la imagen de la Fiscalía y por tanto de la justicia a la altura del betún. Y no le importa. Sigue ahí a pie firme, aguantando el descrédito, aguantando la deshonra. Quizá porque quien no tiene honor, pues no padece la deshonra, ¿no? No vas a perder lo que no tienes. El caso es que Sánchez
no le cesa. Él no dimite. Bueno, pues esta acusación popular, la de la PIF, esta asociación de fiscales, pues le pide al juez que adopte el juez la decisión de suspenderle. O sea, es que ya solo faltaba que tuviéramos al frente de la Fiscalía General del Estado un señor, mientras está sentado ese señor en un banquillo siendo juzgado. Es que es repugnante el espectáculo que está dando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es profundamente antidemocrático. Lo que está haciendo es inadmisible en un Estado democrático normal. Es admisible en una república bananera, pero no en una democracia, en fin, al uso. Bueno, ya lo he dicho muchas veces que cuando PP y Vox colaboran, es decir, cuando Vox tiene la suficiente fuerza para hacerle al PP portarse bien, pues oiga, toman decisiones correctas para los ciudadanos y que vienen a dar marcha atrás de tanta estupidez y tanta tontería de los últimos años. Escuchen. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, ha acordado declarar la ciudad como municipio de predominio lingüístico español. Esta decisión pone fin a más de 40 años de inclusión en la categoría de predominio valenciano, establecida por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, aprobada en 1983 bajo el gobierno socialista de Joan Lerma. El cambio forma parte del acuerdo político entre PP y Vox para aprobar el Plan Económico Financiero del Consistorio, que se votará el próximo 26 de junio. Entre los compromisos pactados figura una declaración institucional que solicitará a las Cortes Valencianas la modificación de la ley para reclasificar oficialmente a Alicante como una ciudad castellano hablante. El argumento principal se apoya en los datos de una encuesta de 2021 realizada por la propia Generalidad Valenciana durante el mandato del socialista Chimo Puig y con Compromís al frente de Cultura. Según ese estudio, más del 70% de los alicantinos utiliza el castellano en su vida diaria, en el trabajo, con amigos o en espacio público. Solo un 7,5% declaró usar el valenciano en casa y apenas un 4% lo emplea en conversaciones con amistades. Bueno, don Eric, usted es alicantino. Sí, no de nacimiento, pero sí de sentimiento, don Luis. Usted ha vivido allí, ¿no? Sí, muchos años, 13 años. 13 años. ¿Y es cierto lo que dice la noticia? Es decir, sí. ¿Alicante es un municipio socialmente castellano hablante? Bueno, es que me parecen poco los porcentajes que se dan. 70% me parece poco de esa encuesta de 2021. Yo creo que cualquier persona que vaya a Alicante, prácticamente a cualquier población de Alicante, es que la gente no habla en valenciano. Y además le diré que a pesar de los esfuerzos de los pocos independentistas valencianos que hay en la Comunidad Valenciana de intentar imponer el valenciano, lo sé porque lo viví en mis propias carnes, de intento de imponer a toda costa el valenciano, porque ya le digo, yo estudié en valenciano, o sea, lo sé desde el conocimiento de causa, Luis, se lo digo, a pesar de esos esfuerzos, la gente en los patios, en los recreos, al salir de los colegios, de los institutos, yendo al cine, nadie habla en valenciano, Luis, se lo digo. Bueno, pues ya ven ustedes, han tenido que pasar 26 años para que alguien diga, oiga, si es que aquí, en fin, hablamos mayoritariamente en castellano, no nos molesta el valenciano, somos de la región valenciana, estamos muy orgullosos de nuestro idioma, pero no sean ustedes plastas, no nos valencianicen a la fuerza. Bueno, pues han tenido que pasar 26 años para que al final Alicante solicite a las Cortes Valencianas, oiga, en el plan lingüístico, a mí, inclúyame por favor dentro de la lista de municipios donde lo que predomina es el castellano, porque es que lo que predomina es el castellano. Al final, pues tenemos aquí una serie de piraos lingüísticos que utilizan la lengua como elemento divisorio, como elemento para justificar taifas, y entonces terminan enmerdando cosas que no tienen por qué enmerdarse. O sea, el valenciano se ha estado utilizando en Valencia desde tiempo inmemorial y sin ningún tipo de problema, conviviendo con el castellano, y llegan los pesados lingüísticos y entonces tratan de hacer un problema del asunto. Además, pues mandando al baúl de los recuerdos al valenciano para sustituirlo por un catalán normativo. Dices, ¿y por qué? Bueno, pues para así justificar todo el mito de los países catalans, etcétera, etcétera.
Bueno, pues felicidades al Ayuntamiento de Alicante, donde un acuerdo PP-Vox pues permite restaurar el sentido común. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es estamos muy pendientes de lo que está pasando en la Vega de Mestanza. Allí los agricultores se han rebelado contra Moreno Bonilla ante la tala de árboles. Dicen que es una traición contra quienes defienden su medio de vida. Solo Vox estuvo presente en las protestas para hacer frente a la tala indiscriminada. Por otro lado, hoy también hablamos de la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y que ha destinado más de 220.000 euros en comprar más de 3 millones de preservativos y 700.000 lubricantes para el Día del Orgullo. Ha aumentado el gasto incluso respecto al pasado año 2024. La comunidad presidida por el PP ha destinado este dinero a la compra de estos preservativos, además de a otros productos, en un contrato que ha sido promovido por la Consejería de Sanidad y que tiene como objetivo reforzar las políticas de prevención del VIH y otras infecciones durante un periodo en el que se prevé un aumento notable de la actividad social y sexual en la región, que es en el mes del orgullo, que se celebra ahora en junio. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Hemos visto que Ábalos empieza a perfilar su estrategia de defensa y amenaza con pactar con la Fiscalía. Hemos visto que Cerdán dice que en realidad su único error fue no denunciar la corrupción, que por supuesto era de otros. ¿Y Koldo? ¿Qué dice a todo esto? Pues a la vuelta de las 8, a la vuelta de la pausa, lo vemos.